Vía Pública, una mirada a lo que sucedió en la mañana y la tarde. Una proyección a lo que será el nuevo día. De lunes a viernes 3 a 5 de la tarde. Dirige Juan Carlos Ramírez Solano. Síguenos en Twitter, @Colmundo Radio. Para Cartagena, yeya, para Cartagena, mamá. Para Cartagena, yeya, la casa sola, mamá. Para Cartagena, yeya, la Cartagena, Aurelia. Para Cartagena, yeya, ella se fue llorando. Para Cartagena, yeya, ella se fue llorando. Con la música maravillosa de nuestras cantadoras allá de fondo, trayendo toda la buena energía de la música de nuestras costas, les decimos muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa en su emisión radial. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Nosotros estamos listos y preparados para llevar a ustedes información de interés, estamos listos para conversar y por supuesto para aprender. Gracias como siempre por abrirnos las puertas de sus hogares. Hoy tenemos la segunda de 3 emisiones dedicadas a la educación artística vista desde la perspectiva de la maestra Delia Zapata Olivella, una historia de vida en la que convergen temas muy pertinentes al ámbito educativo actual como la inclusión, la integralidad, las habilidades socioemocionales, el arte y la evaluación, esto como una oportunidad amable y humana de mejora en procesos de aprendizaje. Tal vez nos hemos preguntado cómo y para qué nos sirve evaluar nuestros desempeños en el arte y en qué demás áreas en medio del aprendizaje remoto. Pues hoy integraremos de la mano de un invitado muy interesante, como la maestra Delia Zapata nos lo ha enseñado a través de la danza, que evaluar puede ser una oportunidad cotidiana de crecimiento y de avance en lo que sea que nos propongamos a aprender. Antes de hablar con nuestro invitado, los invitamos a escuchar la segunda parte de los recorridos sonoros por la vida de la maestra Delia Zapata Olivella. Negrita, Bienvenidos a la segunda parte de este recorrido por la vida de Delia Zapata Olivella. Recordemos que en la primera parte contamos cómo en medio de una sociedad que no lo permitía, Delia logró ingresar al bachillerato, a la universidad y llegó a ser reconocida como la primera bailarina negra del Teatro Colón. Después de eso, Cartagena, yeya, para Yeya, como la llamaban sus allegados, volvió a Cartagena y se dio cuenta, junto a su hermano, el reconocido escritor Manuel Zapata Olivella, que había que recorrer Colombia para investigar a fondo y poder responder tantas cosas que la gente les preguntaba sobre la danza. Y así empezó su travesía por toda Colombia, investigando y logrando ser reconocida como estandarte de la danza de su país. Tanto así que un día, por el año 1957, fue invitada a París. Delia logró comprar los pasajes, aunque solo de ida y con dinero prestado. Fue el primer vuelo de un grupo de danza colombiano conformado por 12 campesinos con marimbas y tambores en Europa. Llegaron a París sin tener dónde quedarse y tuvieron que tocar en el metro para conseguir con qué sobrevivir sus primeros días. Pero la gente se agolpaba a verlos. Fue tanto el éxito de su grupo que fue invitada luego a Moscú, y hasta Gabriel García Márquez, que estaba en París escribiendo El coronel no tiene quien le escriba, se unió al grupo tocando tambor. En Moscú, Delia vivió una experiencia para ella muy emocionante: presentarse en el teatro más importante de la danza clásica, el Teatro Bolshoi. Los maestros de música y danza no dejaban de mostrar su interés por la danza colombiana. Y esto no paró ahí, siguieron las invitaciones.
Por 2 años se extendió su viaje a Europa, pasando por Checoslovaquia, Alemania y España, donde lograron participar en el primer concurso de danza latinoamericana de Cáceres, en Extremadura. Y por supuesto allí ganaron el primer puesto entre muchos países y reconocidos grupos de danza. Delia y su grupo llegarían hasta China, donde por error los operarios del tren enviaron sus equipajes a Oriente Medio. Los chinos, apenados por su error, ofrecieron cumplir lo que Delia deseara. ¿Se imaginan qué pidió Delia? Pues se los contaré en la tercera y última parte de este relato lleno de sorpresas y acontecimientos inimaginables por la vida de esta gran maestra, Delia Zapata Olivella. Acompáñenos y estén pendientes porque esta historia continuará. De relato que ya llega a su segunda parte lleno de historias maravillosas. Te decimos que este audio que acabamos de escuchar corresponde a la segunda de 3 partes que estaremos llevando a ustedes sobre la vida de Delia Zapata Olivella y sus enseñanzas en múltiples dimensiones del ser humano. Les cuento también que hoy nos acompaña un invitado muy cercano a la maestra Delia Zapata, ya que fue bailarín y músico de su grupo de danza. También fue músico del grupo Totó La Momposina y acompañó a la maestra Delia desde un principio en la fundación de la licenciatura en danza y teatro de la Universidad Antonio Nariño. Le queremos dar la bienvenida a nuestro programa al maestro Gilberto Martínez. Gilberto, buenos días y bienvenido a Aprende en Casa Radio. Muy buenos días y muchísimas gracias por su invitación a compartir esta parte de la vida de esta ilustre maestra, como la de Delia Zapata Olivella. Pues maestro Gilberto, empecemos por pedirle que nos cuente cómo fue el proceso de investigación por Colombia que se mencionaba en la historia contada al inicio de esta emisión. Sabemos que comenzó por los rincones de Colombia y terminó constituyéndose como uno de los primeros programas universitarios de danza y teatro de Latinoamérica. Sí, efectivamente. Delia y Manuel iniciaron una gira por todo Colombia para hacer recolección de todos estos elementos culturales que produce el pueblo. Inicialmente Delia no formaba bailarines y formó ese grupo del que hablaban inicialmente con el que viajaron, con bailarines natos tomados de la costa atlántica y tomados de la costa pacífica en esa gira que hicieron. Con eso formaron esos grupos y pudieron dar a conocer estas danzas, tanto de la costa atlántica, Caribe, como de la costa pacífica a nivel de Colombia y posteriormente hacia el exterior. ¿Sí? A su regreso, Delia y Manuel de esa gira tan larga por Europa y Asia, ellos empezó ya Delia como la necesidad de mirar a ver cómo conformaba una escuela. Y es así que más o menos en 1960, a su regreso al país, crea una academia en Bogotá, pero esta academia duró 2 años nomás porque en 1962 ya sufre un accidente y tiene que regresar a Cartagena. ¿Sí? Estando en Cartagena en 1966, es invitada por el gobierno de Estados Unidos a un intercambio de coreógrafos del mundo en Nueva York y aprovecha para formar ahí el grupo con la colonia colombiana en Nueva York, pero también aprovecha para ir a la academia de Katherine Dunham. Katherine Dunham era una persona, una antropóloga que tenía un grupo sobre danzas negras africanas y de las partes de las Antillas y toda la parte de influencia de danzas negras de América. Eso era lo que ella quería, porque ahí le iba a, en cierta forma, alimentar una forma de poder trabajar lo que ella quería, enseñar la danza de influencia afro a las personas aquí en Colombia. Regresa nuevamente a Colombia, terminado 2 años, regresa a Colombia y entonces ella va a su regreso para formar un grupo en la Universidad Nacional de Colombia. En esa universidad, la nacional, a través de Bienestar Estudiantil, de Extensión Cultural, conforma un grupo
que se convierte como la segunda generación del grupo profesional de ella. La primera generación fue ese grupo que viaja a Europa, y la Nacional crea otro grupo que se convierte como el grupo representativo de Colombia a las ferias internacionales que organizan Proexpo. Aquí en la conformación de este grupo de la Universidad Nacional tiene la posibilidad de poner en funcionamiento la técnica que había aprendido y de la cual ella propone una nueva técnica para la enseñanza de la danza colombiana a partir de lo que aprendió en Nueva York con Catherine Dunham. Y eso lo pone en funcionamiento en la formación de los bailarines de la Universidad Nacional, del cual yo fui partícipe. O sea, yo viví todo el proceso de formación de Delia con esa nueva metodología en la Universidad Nacional. Pues maestro Gilberto, qué gran oportunidad la que tuvo usted de hacer parte de todo ese proceso, porque con lo que nos está contando, pues entendemos que no sería posible todo el desarrollo de la danza en nuestro país si ese viaje no se hubiese hecho, si ese encuentro con la academia, en este caso pues la universidad más importante de nuestro país, no hubiese tenido allí pues ese semillero del que usted tuvo pues la oportunidad y el enorme orgullo de hacer parte. Quiero preguntarle, maestro, ¿cuál es para usted la huella que deja Delia Zapata desde su propuesta pedagógica y metodológica de la enseñanza de la danza y de las artes desde lo interdisciplinario? Pues yo creo que la huella más importante en su propuesta pedagógica, con la cual se han formado esos 31 años de funcionamiento de la licenciatura de los maestros, de unos 500 egresados en la Universidad Antonio Nariño, es ese planteamiento de esa metodología, ¿no? ¿Sí? Esa es tal vez la huella, porque con esa se han formado licenciados que en este momento están haciendo parte de la enseñanza del área artística a nivel de todo el distrito en Bogotá, en muchas otras ciudades en Colombia y también a nivel internacional, algunos que han podido llegar a eso. ¿Sí? A través de estos egresados se está asumiendo en cierta forma el área de educación artística, a pesar de algunas oposiciones de tipo administrativo, los procesos de formación y refuerzo de lo que es nuestra identidad cultural, tanto a nivel local, regional o nacional, en cumplimiento de uno de los objetivos obligatorios que según el Ministerio de Educación Nacional deben contemplar todos los proyectos educativos institucionales a nivel del país. Esa es lo que es la huella más importante, ¿sí? Su metodología para la enseñanza de la danza a nivel de la educación. Maestro Gilberto, no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerlo acá para entrar a la intimidad de lo que eran esos ensayos, de lo que pasaba allí cuando ustedes se encontraban en el aula, en el salón, en el espacio abierto, donde quiera que fuese que ensayaban. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuáles eran las recomendaciones que hacía la maestra Delia cuando enseñaba a sus pupilos para ser maestros? Pues generalmente la recomendación principal era no aislarse o no alejarse de esos elementos culturales que el pueblo entrega. O sea, a nivel de todas las comunidades que existen, a nivel que es muy variada en nuestro país, por eso somos un país multicultural, pues existen diferentes elementos culturales que representan a esos grupos culturales aquí en Colombia. Entonces, esos elementos, lo que ella en cierta forma siempre insistiera, no alejarse de eso, lo que es lo más auténticamente posible a esos elementos que la comunidad ha entregado y de la cual, pues, en cierta forma es la que representa esa identidad y los distingue unos de otros. Muy bien. Maestro, en el marco de la situación de aislamiento que vivimos actualmente, nos preguntamos cómo evaluar los aprendizajes y para qué evaluamos. Por ello quisiéramos que nos cuente cómo era la maestra Delia cuando aconsejaba o cuando hacía retroalimentaciones, cómo era esa forma de evaluar de la maestra Delia Zapata para que sus pupilos pudieran avanzar y en qué sentido le daba a ella a la evaluación, qué tan importante era para la maestra el tema de la evaluación. Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que aquí hay varios tipos de evaluación, ¿sí? Una a nivel individual, que ya en cierta forma las personas que estuvieron en la conferencia pasada que hablaban, ¿sí? Que era a nivel individual, ¿sí? Que tiene que ver con el proceso de formación en cuanto a las competencias ideales tales como el saber ser,
y el saber hacer. O sea, en cierta forma, y miraba ella cómo es la forma de aprehensión del conocimiento individualmente de estas personas, ¿sí? Y sobre eso iba haciendo el otro tipo de evaluación, que es la evaluación formativa. Esa evaluación formativa donde observaba si el conocimiento transmitido había sido captado o no, y de no ser así, pues recurría a otras técnicas metodológicas para que pudiera lograr ese tipo de conocimiento, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que estos conocimientos que han sido recogidos tal cual como se manifiestan en las comunidades han sido cambiadas en una mínima, no hayan sido cambiadas en la mínima parte para ser adaptadas al escenario. Por lo tanto, Delia insistía en esa preservar de esa autenticidad. Por otra parte, a nivel de la universidad, ¿sí?, es otro tipo de evaluación la que requiere, porque la universidad está enseñando un arte, que es el arte de la danza, pero ya a nivel de la universidad, en la licenciatura, en la Universidad Antonio Nariño, donde se creó esta licenciatura, ya se mira ya la parte interdisciplinar para hacer la evaluación a partir de esas disciplinas que participan en la formación de estos maestros. Pues toca mirar un tipo de evaluación nueva que se creó y fue creada dentro de todo el proceso en la universidad, que se llama la evaluación colegiada, en la cual intervienen todos los docentes de las diferentes disciplinas, ¿sí?, de esa danza que se está llevando a la escena. Entonces, esa disciplina generalmente es la misma danza en su preparación corporal, la música que interviene, el teatro y la práctica, que generalmente son como esas disciplinas. Entonces, en ese momento la evaluación es colegiada y hay docentes que encargados de estas disciplinas que están evaluando a esos docentes en formación para si están manejando más o menos los conocimientos de cada una de las disciplinas, ¿sí? Muy bien, así entonces el proceso de evaluación, su importancia, y muy bien ese contexto que nos da usted, cómo lo hacía la maestra y pues lo que sucede ahora, ¿no? Cómo ese planteamiento, cómo ese inicio sirvió para que ahora tengamos pues esas líneas de acción. ¿Podría, maestro, brindarnos usted algunas recomendaciones para que toda la comunidad educativa, nos escuchan los niños, las niñas, los jóvenes, todos los estudiantes en general, las familias y por supuesto también sus compañeros docentes, para que pongan en práctica lo que hemos desarrollado no solo en este programa, sino en el anterior, relacionado a todos los procesos de evaluación? Pues la situación nos ha mostrado diversas reacciones al interior de los grupos familiares. Desde lo socioemocional, por ejemplo, se ha visto un mayor interés de parte de los padres de familia de participar en las actividades que tienden a ser colectivas o de parejas, ¿sí? Están a veces muchos de los estudiantes que están trabajando y poniendo en práctica en lo corporal, y las personas de su familia, los padres de familia se interesan y participan y colaboran con esto. Entonces esto ha ayudado en cierta forma a que reafirme los lazos de unión familiar, ¿sí? Por otra parte, el hecho de que escuchen muchas veces el origen de esos rasgos o elementos culturales representativos de las diferentes regiones presentes en las diferentes danzas hace que se logre entender el porqué de las diferentes formas de ser de las personas de esas otras regiones, incentivando en cierta forma la tolerancia en el campo del humano, ¿sí? Eso es como la recomendación, y me parece que esa participación ha unido mucho los lazos familiares y es bueno, esta situación de pandemia y de estar trabajando en la casa y escuchando todo lo que sucede a su alrededor, pues ha hecho que se generen estos lazos de unión nuevamente de la parte familiar. Muy bien, maestro Gilberto, y permítame también invitar a toda nuestra audiencia para que en el caso de los docentes revisen el manual de danza de la Costa Atlántica, que se encuentra disponible en el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias o la página patronatocolombiano.com, donde se puede apreciar la gran recopilación que hizo la maestra Delia Zapata Olivella y sus estrategias didácticas y metodológicas. En el caso de nuestros niños, niñas y jóvenes que quieran saber cómo era el grupo de danza de la maestra Delia, pues los invitamos a buscar en YouTube los videos titulados Delia Zapata Olivella, Danzas Folclóricas Colombianas. Allí podrán apreciar los cuadros coreográficos y las explicaciones que daba la maestra en sus presentaciones.
a los padres de familia y madres de familia. Por supuesto, les invitamos a conocer la cartilla Cómo evaluar cuando se aprende en casa. Es la guía de orientación para las familias que se encuentra alojada en el portal Red Académica. Allí van a encontrar importantes herramientas para apoyar el seguimiento de los aprendizajes de sus hijos. Maestro Gilberto Martínez, le agradecemos por supuesto por ayudarnos a conocer un poco más de la vida de la maestra Delia Zapata Olivella y valorar los aportes que ella dejó en nuestra cultura y en el ámbito educativo. Vamos a continuar por supuesto con esta serie de programas, finalizándolo ya el próximo miércoles, y antes de despedirlo yo quisiera que usted le contara a todos esos niños, niñas y jóvenes que nos escuchan cuál es la experiencia que ha podido usted compartir en compañía de una maestra tan importante como Delia, también con una maestra o con una persona tan importante para el folclore de Colombia como Totó la Momposina, en dos ámbitos, en el caso suyo, como bailarín y como músico. ¿Cómo es pararse en un escenario en cualquier lugar del mundo llevando la bandera con el amarillo, azul y rojo representada en la danza, en la música? Pues muy importante su pregunta porque todo lo que yo pude vivenciar por fuera a nivel de Colombia y a nivel del exterior, tanto con Delia como con Totó la Momposina, era la aceptación de todos los elementos culturales nuestros, esa aceptación de la cultura nuestra por estas personas extranjeras. Y eso en cierta forma nos dio todo el apoyo y como esa actitud para abrir estos espacios a nivel profesional, a nivel de las universidades, para que se conformara, ¿sí?, unas carreras que en cierta forma mostraran la importancia de lo que es la danza y de todos estos culturales que tenemos nosotros aquí a nivel de Colombia. Entonces hemos logrado abrir esos espacios y convertir esto en una carrera universitaria donde el conocimiento que genera el pueblo, el conocimiento experto que tienen todas las comunidades, se convierte a través de una transposición didáctica en un conocimiento útil, un conocimiento científico para ser enseñado a nivel de universidades. Esa fue como la experiencia que pude vivir. Yo soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional y el arte me mostró otra faceta y yo en cierta forma llegó un momento en que tuve que abandonar la ingeniería y dedicarme precisamente al arte para hacer este trabajo que estoy planteando, ¿sí? Dejé la ingeniería a un lado y me dediqué más al arte. Es la relación hombre-máquina que es fría por seguir la relación humano-humano que es mucho más cálida y de reconocimiento en cierta forma a todos esos elementos culturales que tenemos. Pues maestro Gilberto, muchas gracias por acompañarnos hoy en Aprende en Casa y esperamos tenerlo muy pronto en otro de nuestros espacios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y adelante, por favor, con ese proceso tan maravilloso que ustedes lideran y que, por supuesto, es el alma de nuestra nación. Una nación sin música, sin cultura, sin arraigo, pues no sería absolutamente nada. Y así como lo escuchábamos de voz del maestro Gilberto Martínez, pues ha sido la posibilidad de sentir el llamado de la tambora, de la flauta de millo, de las cantadoras, de todo ese sabor, de toda esa rítmica nacional por allá de la costa y de diferentes regiones, llevada de una manera maravillosa, tanto así poética, por estas maestras maravillosas que han, pues, por supuesto, dado un camino bien importante para las nuevas generaciones. Seguimos entonces en estos tres programas, esta saga, por así llamarlo, conociendo un poco más de la maestra Delia Zapata Olivella. En esta segunda emisión hemos reconocido su recorrido por el mundo y lo que significa esto para la identidad cultural colombiana. Hemos apreciado la vida de una mujer de provincia negra, artista que se abrió paso en medio de una sociedad que en aquel entonces no daba ninguna importancia al rol de la mujer ni a los saberes regionales. Hemos recordado también los grandes aportes que nuestra maestra Delia Zapata dejó a la cultura colombiana, así como la educación artística desde su forma de enseñar y mostrándonos que la evaluación puede ser una gran oportunidad para avanzar y, por supuesto, para aprender. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, queridos oyentes. Nos estamos invitando para que nos reencontremos de nuevo el próximo miércoles a partir de las 11:30 de la mañana por esta señal de Colmundo Radio, a partir de las 12 del mediodía a través de la señal de DC Radio y para que podamos continuar, por supuesto,
Aprendiendo en Casa. Agradecimiento a la Dirección de Evaluación de la Educación, al equipo de Colmundo Radio, de DC Radio. Les estuvo acompañando su amigo y servidor Martín Estrada. Les deseo un resto de tarde maravilloso y los dejo con buena música, música de mi Colombia. Hasta pronto.